Buenas, yo soy Martín de Punto de Partida y hoy te voy a mostrar rápidamente cómo jugar Colt Super Express. Para empezar la partida vamos a armar el tren. Para ello lo que vamos a hacer es colocar la locomotora y una carta de vagón por cada jugador, más una adicional. Cada jugador elige un color y recibe sus 4 cartas básicas: girar, disparar, avanzar y cambiar de piso. Luego juntamos todos los personajes, los mezclamos y tiramos uno al azar. Ese es el jugador inicial y recibe la carta del primer jugador. El primer jugador se coloca en el penúltimo vagón apuntando hacia la locomotora y luego continuamos con cada jugador en sentido horario. De la mitad para atrás del vagón apunten hacia la locomotora y de la mitad para adelante apunten hacia el vagón de cola. En caso de ser impares, la mayoría apunta hacia la locomotora. Colt Super Express se juega a lo largo de rondas en la que los jugadores van a programar 3 de sus 4 acciones, intentando mantenerse arriba del tren a medida que este desaparece. Una vez que desaparece por completo, el jugador que tenga más cartas de vagón gana la partida. Al inicio de una ronda, todos los jugadores eligen de sus 4 cartas las 3 que desean programar y las ordenan desde la última hasta la primera que quieren resolver. La carta que no utilicen se deja de costado. Una vez que todos los jugadores han elegido las 3 cartas que quieren usar en esta ronda, empezando por el jugador inicial y por turnos, vamos a ir revelando y resolviendo una carta a la vez. El jugador rojo declara que cambia de piso. Cuando cambias de piso, simplemente te subís al techo o, si ya estás en el techo, bajas al piso del vagón. El jugador verde ha decidido voltearse, lo que provoca que su personaje se dé vuelta y apunte en la dirección contraria. El jugador azul ha decidido avanzar. Cuando avanzas, simplemente te mueves hacia el vagón en la dirección que estás apuntando. El jugador violeta ha decidido disparar. Para resolver un disparo, vamos a buscar el primer bandido que se encuentre en la línea de visión del personaje que dispara. En este caso, el violeta le dispara y el primero que encuentra es el celeste. Cuando un personaje recibe un disparo, se empuja un vagón en la dirección de este y se cae al piso. Una vez resuelta todas las primeras cartas, empezamos a revelar la segunda. Acá el jugador rojo dice que avanza. Entonces, en la dirección que está mirando, lo movemos una carta. Puede moverse libremente en el techo o dentro de los vagones. Incluso pueden entrar a la locomotora. Acá el verde declara que avanza. Cada vez que un personaje tenga que entrar a una carta con otros personajes, se va a poner último en la dirección por la que ingresó. Lo mismo ocurriría si un personaje tuviera que bajar del techo al piso. Se pone último de espaldas al borde de la carta. El jugador azul entonces, esta carta que había dicho que era el disparo, en vez de usarla como disparo, la va a usar para levantarse. Lo mismo hubiera ocurrido si hubiera sido una carta de avanzar, de cambiar de piso o de girar. Terminada la segunda vuelta, vamos con la tercera y última de la ronda. El jugador rojo dispara. Como no hay ningún objetivo disponible, no ocurre nada. El jugador verde dispara, con la mala suerte para el azul de que vuelve a ser empujado hacia el último vagón del tren y cae de espaldas al piso. Su última carta se va a gastar entonces para volver a pararse. Y el jugador violeta termina la ronda diciendo: me voy a subir al techo. Una vez resueltas las cartas de todos los jugadores de la ronda, tenemos que retirar la última carta del tren. El vagón de cola se retira entonces. Si hay un personaje en él, queda eliminado de la partida. Y luego el jugador que se encuentre más alejado de la locomotora recibe la carta de vagón, en este caso el jugador verde. Si hubiera múltiples personajes en el vagón más alejado, se considera el jugador más alejado el que esté en el piso contra el borde de la carta, en este caso el jugador rojo. Cabe destacar que cuando un jugador dispara, el disparo ignora a todos los personajes que estén aturdidos. En este escenario, el jugador que recibe el disparo sería el verde. Si un disparo provoca que te caigas del tren, quedas eliminado de la partida. Si en cualquier momento solamente queda un jugador sobre el tren, ese jugador gana inmediatamente. Y si el juego se extiende hasta que solamente queden varios jugadores en la locomotora, gana el jugador que tenga más cartas de vagón. Y en caso de empate, ganará aquel jugador que tenga la carta de vagón con el valor más alto. Al finalizar una ronda, los jugadores vuelven a juntar sus 4 cartas de acción y seleccionan las próximas 3, no sin antes pasar el jugador inicial hacia la izquierda. Una vez familiarizados con los conceptos básicos del juego, se pueden incorporar cartas extra, como pueden ser el caballo, el reflejo o la máquina del tiempo. Para incorporar las cartas de acción extra, simplemente dale las 2 que corresponden a cada jugador a su mazo personal. Y para incorporar la carta del DeLorean, simplemente la ponemos delante de la locomotora. Pese a tener 6 cartas en mano, los jugadores aún así siguen eligiendo 3 cartas para programar. Bien, vamos a ver las nuevas acciones, empezando por el caballo. La carta de caballo, cuando se resuelva,
provoca que te coloques justo en la entrada frontal de la locomotora. También te permite evitar ser eliminado si la juegas justo después de caerte del tren. Por ejemplo, si el verde le dispara al rojo y el rojo se cae, pero justo jugó el caballo, se salva y se coloca en la locomotora, delante del azul. La carta de reflejo te permite disparar si justo en ese momento te encontrás aturdido. De lo contrario, te aturdís. Por ejemplo, el azul, en este ejemplo, avanza. El rojo baja al piso. El azul le dispara. Y el rojo predijo que iba a hacer esto, por lo que jugó reflejo. Como jugó reflejo estando aturdido, se para y dispara. Y por último tenemos el DeLorean, que provoca que si llegas a caer en su carta, todo tu descarte se reinstaura en tu mazo y se vuelve a resolver. Por ejemplo, aquí el verde sube, el azul avanza, el verde avanza, el azul se voltea y el verde dispara. Este disparo causa que el azul entre en el DeLorean. Este disparo provoca que el jugador azul caiga en la carta del DeLorean. Cuando eso ocurre, el jugador simplemente se coloca en el último vagón, mirando hacia la locomotora, toma todo su descarte y lo coloca justo encima de su mazo. Y vuelve a repetir todas las tres acciones. Aunque hay que tener cuidado con la siguiente situación. Si un jugador ingresa al DeLorean y lo resuelve, pero en la misma fase de asalto, a causa de la programación y de las acciones del resto de jugadores, vuelve a ingresar al DeLorean, esto es una paradoja, y ese jugador queda automáticamente eliminado de la partida. Y esas serían todas las reglas para jugar Colt Super Express. Te invitamos como siempre a seguirnos por nuestras redes sociales y a venir a jugar con nosotros a punto de partida.